Así que vamos a ver si nos metemos en el túnel del tiempo, 500 años por clase, y el sábado que viene terminamos con la historia de la filosofía. El sábado pasado, el seminarista Jeda le habló sobre Santo Tomás. Santo Tomás es la culminación o el punto más elevado del esfuerzo cristiano por interpretar la palabra de Dios, la revelación. Es teólogo, pero al mismo tiempo filósofo. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, muere en el año 1274. No solo es la figura más grande, sino que es el que marca el descenso, porque a partir de la muerte de él no aparecen, por lo menos en filosofía, otra gran cabeza que sea capaz de continuar con su pensamiento. La obra de Santo Tomás es heredada por los comentaristas, que son repetidores. La función del repetidor es necesaria, pero es un hombre de segundo orden, de segundo nivel. Y no salen grandes filósofos cristianos porque cambia el alma, la mente de Europa. Europa comienza a moverse hacia otra cosa, comienza a moverse hacia el racionalismo. La peste negra, que diezma por lo menos una cuarta parte de la población de Europa, contribuye en gran manera también a esa crisis espiritual, porque la cultura vive de la comunicación de los hombres y durante muchos años Europa permanece aislada, se interrumpe prácticamente el contacto de un lugar con otro, y eso favorece la aparición de una nueva mentalidad. La aparición de la burguesía, el nacimiento de la ciencia experimental, la aparición de las naciones y por fin la ruptura religiosa de la Reforma, cada una pone su parte para lograr el efecto total que será sustituir la visión cristiana del mundo y de la vida por una nueva visión que será racionalista. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a hablar del racionalismo y en la segunda parte de esta clase de la gran figura filosófica que pone las bases del racionalismo, que es el francés René Descartes. Entonces, para resumir lo que vamos diciendo, Santo Tomás, culmen de la filosofía cristiana, la cima. Después de él hay comentadores y repetidores. No es casual esto, sino que no aparecen nuevos filósofos porque la mente europea, el corazón de Europa, de la cristiandad, se está transformando en otra cosa. Para que se dé ese cambio, contribuyen una serie de factores. La peste negra, la aparición de la burguesía, el hombre económico, la aparición de las naciones, se rompe la unidad política de Europa, el nacimiento de la ciencia experimental, que parece ser una nueva forma de sabiduría más perfecta que reemplaza la antigua filosofía, y por fin la gran ruptura religiosa, la Reforma. El racionalismo, que es la consecuencia de este cambio, sustituye a la visión cristiana del mundo y de la vida. La visión cristiana, ahora que la hemos visto en San Agustín y Santo Tomás, se reducía en sus líneas fundamentales a esto. En el mundo veía una criatura de Dios, una obra de Dios. El mundo es creado, por lo tanto no es autónomo, depende. Depender significa pender de, colgar de qué cuelga, y de ese acto libre de Dios por el cual lo llama de la nada a la existencia. Ese acto es la creación. El mundo, en primer lugar, no es autónomo en su ser.
En segundo lugar, el mundo no es autónomo en su sentido, tiene el sentido que Dios ha querido darle. Por ejemplo, este salón tiene esta estructura porque ahí es la que el arquitecto que lo construyó, el ingeniero o quien sea, le quiso dar. Respeta el plan que existió primero en la inteligencia del arquitecto y se concreta en estos materiales. Así es también con respecto al mundo, tal como lo ve el cristiano. Depende de Dios, en primer lugar, en cuanto a su existencia. En segundo lugar, en cuanto a su sentido. En tercer lugar, Dios es el fin de todas las cosas creadas. Las cosas creadas no solo vienen de Dios y son sostenidas por Dios, sino que apuntan hacia Dios. Todas las cosas del mundo apuntan hacia Dios de esta manera. El resultado de la actividad de cada una y de todas las cosas del universo hacen posible la armonía universal. La palabra que espontáneamente nuestra inteligencia impone al conjunto de las cosas es cosmos. Cosmos significa orden. ¿Cómo es posible ese orden? Ese orden resulta del concurso de cada una de las cosas creadas, que al obrar su actividad encaja de tal manera con la actividad de todas las demás que producen un equilibrio. Ese equilibrio o esa armonía que tienen en el conjunto de las cosas creadas, es decir, reflejan la sabiduría de Dios, y de esa manera la creación tiende al Creador. Pero el hombre tiende a Dios de una manera nueva y distinta. Las cosas que están por debajo del hombre tienden ciegamente hacia Dios. El hombre puede tender hacia Dios de un modo consciente y libre. Y precisamente por ello, porque es consciente y libre, puede tender hacia Dios o voluntariamente puede desviarse de Dios. Por eso, para el hombre está en juego la posibilidad de salvarse o perderse. Esa es, en pocas palabras, la visión cristiana de la existencia. Cuando existe, nos habla de Dios, porque es creado por Dios, porque Dios le da su sentido, y en tercer lugar, porque tiende hacia Dios. Las cosas inferiores al hombre tienden hacia Dios de un modo ciego, el hombre de un modo consciente y libre, y por eso puede apuntar hacia su verdadero fin o desviarse de él. Puede libremente salvarse o perderse. Esta especie de marco cristiano de la existencia va a ser sustituido por la visión racionalista de la existencia, que se reduce a dos afirmaciones principales. El mundo cristiano era teocéntrico. Dios está en el principio y en el fin de todas las cosas. Dios es el centro de todas las cosas. El mundo del racionalismo ya no va a ser más teocéntrico. Para la mentalidad racionalista, el mundo no habla de Dios. En segundo lugar, el sentido del mundo, al ser eliminado Dios, procede del hombre. El que impone su sentido a todas las cosas es el hombre. Vamos a tratar de ejemplificar estas dos afirmaciones. Primero, el mundo deja de hablar de Dios. Una comparación. Cuando alguien va al cine o al teatro, va a ver una obra de teatro, una ópera, lo que sea, es decir, y sale, y alguien le pregunta qué tal la película, la obra de teatro, y dice, bueno, trabajaba tal actor, tal actriz, el argumento era tal, y le encontré sentido, no le encontré sentido, la película me pareció agradable. Perfecto. Eso es una forma de ver el espectáculo. Pero hay otra forma que, sin ignorar, es decir, en qué consiste el argumento de la película, es decir, mira más allá de la película o la obra de teatro. O sea, mira a lo que no se ve, pero que está influyendo en lo que se ve. Por ejemplo, si el director tuvo un criterio bueno o malo para elegir los actores, para mantener los diálogos, para elegir los decorados. Es decir, todo eso no aparece, el director no aparece en escena, pero aunque, es decir, no aparezca, de todas maneras, la obra de teatro, la película constantemente supone, es
es decir, al director, y por tanto el crítico de cine, de teatro, quien sea, puede pensar en aquel que no da la cara, pero que está influyendo, es decir, en cada instante en el desarrollo de la obra. De modo semejante, el mundo puede ser mirado de esas dos maneras. Hay lugar para una visión científica propia de la ciencia experimental del mundo, que mira al mundo como algo completo y acabado en sí mismo y no vida más allá. Entonces, esa ciencia experimental lo que trata de entender son las leyes de los fenómenos y, si las descubre, se da por satisfecha y no se plantea otras cuestiones. Pero queda también la posibilidad de mirar más allá del mundo, porque la existencia del mundo y el orden del mundo supone un más allá del mundo, así como la película no se explica por sí misma, sino que hay un director, un camarógrafo, hay alguien que se ocupó de los maquillados, de los escenarios, es decir, todos esos que aparecen al principio de la película, la lista es interminable, de muchos que han contribuido con su trabajo a que la película sea posible, pero que en ningún momento son registrados por la cámara. Es decir, así también sucede con el mundo. Esta segunda visión, que mira más allá, es propia de la filosofía. Justamente el nombre de metafísica es el nombre griego. Meta es una palabra griega que significa más allá de. Hay lugar para una visión física del mundo que mira los fenómenos, qué es lo que sucede, cuáles son las leyes que gobiernan los acontecimientos, pero hay lugar para una visión ya no física, sino metafísica. Mira más allá de los fenómenos, porque los fenómenos suponen algo, así como la película, la obra de teatro, suponen al director. Bueno, la mentalidad racionalista va a eliminar esta segunda mirada. Se va a interesar en el mundo físico y va a prohibir mirar más allá. Cualquier pregunta por un más allá del mundo físico carece de sentido. En segundo lugar, el mundo físico revela una cierta legalidad. Las cosas suceden según un orden. Ese orden se expresa por leyes. ¿Cuál es el origen de esas leyes? ¿Una inteligencia superior al mundo que gobierna las cosas del mundo? No, porque más allá del mundo no podemos descubrir absolutamente nada. Entonces, esas leyes, ¿de dónde proceden? De nuestra inteligencia. Parece absurdo, pero cuando veamos el experimento filosófico de Descartes, vamos a ver cómo se las arreglaron para sostener estas afirmaciones. Descartes nace en Francia, 1596, muere en el año 1650. Murió bastante joven, vivió 54 años. Era una mente universal. Se educó en el mejor colegio de Francia, llamado La Flèche. Era un colegio que dirigían los jesuitas, y allí aprendió la filosofía tradicional, la filosofía en la que prácticamente nadie ya creía, que era la escolástica, la de Santo Tomás. Pero por otra parte conoce también la matemática, la física. Sale del colegio escéptico en filosofía y admirado por la certeza, por la exactitud y por el rigor de la ciencia matemática. Bueno, participó en las bajo diversas banderas en las guerras de religión. Estamos a principios del siglo XVII, Europa era un campo de batalla debido a las guerras de religión, y Descartes se enrola bajo una u otra bandera porque tiene como un propósito de conocer el mundo, conocer la vida. En un periodo de invierno, en aquella época no se luchaba en invierno, estacionado en Alemania, en alguna ciudad alemana, en una noche de invierno tiene como una especie de revelación, un sueño, en el que cree descubrir la posibilidad de vencer el escepticismo filosófico. Y a los 32 años se retira de la vida activa e intenta profundizar en esa especie de visión intelectual que ha tenido y además sentar las bases para que el mundo cultural en el que le tocaba vivir, un mundo
mundo que se había deslizado hacia la incredulidad, faltaban certezas fundamentales, universalmente admitidas. Es decir, él decide reelaborar esas certezas primeras que harían posible la cultura, una nueva cultura. Es cierto que las bases espirituales de Europa estaban en quiebra, porque las guerras religiosas, la herejía, había acabado con la unidad espiritual de Europa. Europa buscaba, es decir, algo nuevo en lo que creer. Y el hombre encargado de suministrar esta especie de fundamento, lo que en los ejercicios de San Ignacio se llama principio y fundamento, pero que no iban a ser principios y fundamentos cristianos, iba a ser Descartes. Descartes, que se educó en un colegio católico, fue sinceramente católico, murió católico. Es decir, y creyó hacer filosofía cristiana. Él no advirtió la incoherencia de su pensamiento y que esa nueva visión filosófica que traía sobre el mundo y sobre el hombre era incompatible con la verdadera filosofía cristiana. Él creyó que hacía una obra providencial porque la filosofía de Aristóteles y la filosofía de Santo Tomás había sido un esfuerzo vano, estaba agotada, y pensó, tal vez, que esa quiebra cultural a la que había ido Europa era la consecuencia de haberse apoyado en esa filosofía estéril. Es decir, imaginaba inaugurar una nueva etapa de la historia que haría posible una ciencia universal. Es cierto que inauguraba una nueva etapa de la historia, pero esa etapa por él inaugurada no sería cristiana. Vamos a recapitular. El racionalismo sustituye a la visión cristiana del mundo y de la vida. El racionalismo tiene dos certezas fundamentales. Primero, el mundo no remite aún más allá del mundo. El ejemplo de la película, uno puede ver la película, pero no preguntarse si el director actuó bien, es decir, ejercitó bien o mal su función de director. El director no existe. En segundo lugar, el sentido que tiene el mundo es un sentido que procede del hombre. El genio filosófico que va a sistematizar esta visión racionalista del mundo y de la vida humana es Descartes. Descartes es cristiano, católico, se educa en un colegio jesuita, aprende filosofía, matemática y física. Escéptico en filosofía, admira la claridad y el rigor de la matemática. Recorre el mundo y a los 32 años se retira porque cree haber tenido una visión intelectual que le permite sentar las bases de una nueva filosofía. Y esa nueva filosofía va a inaugurar un nuevo periodo histórico. En esto no se equivocó. Había tenido una de esas intuiciones geniales que hacen época y que marcan no a un siglo, sino que pueden llegar a marcar a varios siglos de la historia. De hecho, es decir, lo que él aquella noche de invierno en Alemania creyó entrever ha afectado, es decir, a los siglos que han transcurrido desde entonces hasta ahora. Todavía no nos hemos liberado del cartesianismo. Pero por más genio filosófico y matemático que haya sido, fue un genio también matemático, sin embargo se equivocó en dos cosas. Primero, no advirtió que esa nueva filosofía que él quería desarrollar era incompatible con la filosofía cristiana. En segundo lugar, esa especie de panacea universal iba a ser una causa universal de calamidades y de miserias. Descartes procede de la siguiente manera. Primero, es decir, él mismo había experimentado el escepticismo. ¿A qué se debía el escepticismo? A que el hombre infaliblemente descubre que lo que en algún tiempo de su vida tiene por cierto, después se le revela falso. Por ejemplo, creemos a nuestros sentidos, pero nuestros sentidos muchas veces nos engañan. Si alguien está en el campo y mira en el horizonte, es decir, aquello que es un caballo, es una vaca, y uno dice un caballo, uno dice una vaca, ¿no? Es decir, después resulta que era un burro. Es decir, los sentidos nos engañan. También nos engañamos con respecto a las cosas que creemos. Es
Hay creencias universales, pero muchas veces esas creencias resultan falsas. Descartes se pregunta, ¿y dónde puedo hallar un conocimiento que sea absolutamente cierto, indudable? Y va eliminando conocimientos por medio de la duda. El método de Descartes es la duda universal, duda de todo. La duda metódica. Método es una palabra griega que es hodos, significa camino. Y meta, además de más allá de, como habíamos visto en metafísica, significa hacia. El camino hacia lo que uno pretende ir. El método de la matemática es el camino que hay que recorrer para desarrollar la ciencia matemática. El método para la certeza, la duda. Para que uno llegue a una certeza que sea indudable, tiene que dudar de todo y entonces, por eliminación, ver qué es lo que queda. Bueno, los sentidos nos engañan, las opiniones ajenas que uno acepta como ciertas nos engañan. En filosofía, tantas cosas que parecen ser absolutamente indudables, sin embargo después se revelan falsas. Descartes, hombre prudente, dice, pero no dudo en ningún momento con respecto a la moral que todos practican. ¿Por qué? Porque si hubiera pasado como alguien que enseñaba dudosas las proposiciones fundamentales de la moral, la autoridad pública habría caído sobre él como un agitador social, un revolucionario. Fue siempre una persona cauta, prudente. Bueno, entonces dice, quedan fuera de duda las enseñanzas de la fe católica y las afirmaciones fundamentales de la moral. Descartes no quería tener problema ni con la Iglesia ni con los representantes del rey. Dice, pero en el campo filosófico, es decir, me pregunto qué es aquello que puede resistir a esta duda universal. Dice, bueno, por más que dude, hay algo que es evidente. Es decir, si dudo, indudablemente pienso, y si pienso, luego existo. No es que primero pienso y después existo, sino que el pensamiento implica la existencia. Esto en realidad no es un invento, no es un descubrimiento de Descartes, ¿no? Es decir, San Agustín había prácticamente empleado las mismas palabras. También San Agustín se había visto atormentado por el escepticismo, en una mente que ansiaba la verdad, y San Agustín se dice, aunque me engañe con respecto a todas las cosas, no me puedo engañar con respecto a esto. Pienso y soy, porque para engañarme debo pensar, y para pensar debo ser. Ahí hay un punto de partida indudable, indubitable. Pero Descartes iba a utilizar esta certeza, es decir, de un modo revolucionario y de un modo falso, erróneo. Aparentemente el razonamiento de él, o el procedimiento de él parece impecable. Yo me puedo engañar con respecto a todo, lo único con respecto a lo cual no me puedo engañar es que pienso, entonces soy. Bueno, esto significa que la primera certeza es la del propio pensamiento. Pero esto es falso. Esto es falso. Me puedo engañar con respecto a esto o con respecto a aquello. Me puedo engañar con respecto a esta opinión o a aquella otra opinión. Pero no me puedo engañar con respecto a que existe una realidad fuera de mí mismo. Porque si no existiera una realidad fuera de mí mismo, yo ni siquiera podría pensar. La primera certeza no es la del pensamiento, sino la de que hay ser. Para la filosofía cristiana, el punto de partida era el ser. ¿Qué es lo primero que descubre el pensamiento? ¿A sí mismo? No. Lo descubrimos por reflexión. Lo primero que descubre el pensamiento es que hay ser. ¿Y dónde se realiza ese ser? En la realidad, fuera de nosotros. ¿Cómo nos conocemos a nosotros? Por reflexión. Una vez que hemos pensado algo de la realidad, el pensamiento puede volver sobre sí mismo y descubrir al sujeto que piensa, al sujeto que conoce. Es decir, esa reflexión por la cual el pensamiento se descubre a sí mismo es un segundo paso, es un paso hacia atrás. Pero para que alguien pueda hacer un paso hacia atrás, primero debe hacer un paso hacia adelante. Para retroceder, primero hay que haber avanzado, porque si no, no hay hacia dónde retroceder. Es decir, repitamos. Es decir,
Toda la filosofía de Descartes está condicionada por su método. Duda de todas las cosas y lo único que se le hace indudable es el propio pensamiento. Pienso, luego soy. Según esa perspectiva, el pensamiento es autónomo, se basta a sí mismo. En cambio, en la filosofía cristiana, el pensamiento no es autónomo. La primera certeza no es la del pensamiento, que yo pienso, sino de que hay algo fuera de mí que se ofrece a mi pensamiento. Es decir, los sentidos me pueden engañar. Es cierto, yo puedo mirar a una chimenea, aquella chimenea, y creer que es un palo ennegrecido, perfecto. Pero no me puede engañar con respecto a que hay una realidad fuera de mí. Porque si esa realidad no existiera, ni mis sentidos, ni mi imaginación, ni mi memoria, ni mi pensamiento, jamás pondrían el menor acto. Los actos nuestros cognoscitivos, de los sentidos externos, de la imaginación, de la memoria y del pensamiento, son respuestas a los estímulos de la realidad. Si no hubiera realidad, no habría absolutamente nada que moviese a nuestros sentidos externos, a nuestros sentidos internos y a nuestro pensamiento a pensar. Lo primero no es el pensamiento, es el ser. La primera certeza que tiene el hombre común es que hay un mundo fuera de él. Ese mundo es indudable, se podrá engañar con respecto a esto o aquello en la apreciación del mundo, pero no se puede ilusionar, no puede ser un sueño de que esté metido en una realidad que es distinta de él. En cambio, es decir, el punto de arranque de la filosofía cartesiana es cortar con todo lo que es distinto el pensamiento y arrancar del puro pensamiento. Esto va a ser posible que el pensamiento se constituya en la fuente del sentido para todas las cosas. Recuerdan, el racionalismo tenía dos postulados. Primero, que el mundo no me llevara aún más allá del mundo. Y segundo, el sentido que tiene la realidad procede del hombre. Es decir, ¿cómo es posible que el sentido que tiene la realidad proceda del hombre? Y bueno, el punto de partida ya está determinado. La certeza primera, la certeza fundamental, es la del pensamiento autónomo. Segundo paso de la filosofía cartesiana. Ya tengo una certeza, pienso, pero necesito muchas otras certezas para poder vivir. ¿Cuándo podré admitir algo como cierto? ¿Cuándo podré admitir algo como evidente? Cuando tenga de ello una idea clara, una idea indudable. También esto es trampa. Estamos absolutamente ciertos de que hay una realidad. Estamos absolutamente ciertos de que hay una realidad. Un niño, ¿qué es lo primero que conoce? ¿Se conoce a sí mismo? No. Conoce que hay algo, que existe algo. Después, dificultosamente va discriminando entre lo que él es y lo que son las cosas distintas de sí mismo, e irá discriminando entre las distintas cosas que no se identifican consigo mismo. Irá reconociendo a la madre, después irá reconociendo al padre, irá reconociendo la mamadera, la cuna, en fin, un montón de cosas. Lo primero que conoce es que hay algo. Después distingue entre lo que no es él y lo que es él. Y después distinguirá entre las diversas cosas distintas de sí mismo. Perfecto. Es decir, ese es el primer paso, es decir, que se da en la realidad. El hombre se encuentra con la realidad, pero esa realidad se le presenta de un modo claro y distinto. No. La realidad siempre se conoce en un claro-oscuro. Hay cosas que son fácilmente cognoscibles, pero hay aspectos también misteriosos de la realidad. Santo Tomás tenía una famosa afirmación, decía: un hombre se puede pasar toda la vida estudiando una mosca, la mosca como especie, como animal, el insecto, y sin embargo al final de su vida encontrará que no sabe todo con respecto a la mosca. Y desde que se creó el mundo hasta el fin del mundo, los hombres podrían dedicar todos sus esfuerzos intelectuales a estudiar la mosca, y sin embargo al fin del mundo encontraríamos que todavía nos quedan muchísimas cosas por conocer con respecto a la mosca. ¿Cómo es posible? Si la mente humana es mucho más grande que la mosca, sí, pero las cosas de la realidad son cognoscibles y al mismo tiempo son misteriosas. ¿A qué se deben que sean misteriosas? Se deben a muchas causas. En primer lugar, las cosas de la realidad son materiales y la materia ofrece dificultad a nuestro conocimiento. Pero además, decía Santo Tomás con muy buen criterio y mucho sentido común, las cosas de la realidad son criaturas de Dios. Y como Dios es misterioso,
Las cosas, al reflejar a Dios, también son misteriosas. En cambio, Descartes, con el segundo paso de su método, elimina el misterio de la realidad. ¿Cuándo va a aceptar algo como que no es falaz, no es engañoso? Cuando tengamos de ello una idea clara y distinta. Cuando el pensamiento sin dificultad alguna pueda penetrar en algo, entonces aceptará la existencia de esa cosa. Elimina el claroscuro de la realidad y lo sustituye por un mundo ilusorio, un mundo de cosas claras y distintas para nuestra inteligencia. Tercer paso, también igualmente engañoso. ¿Dios existe o no existe? Sí, por supuesto, Dios existe. ¿Y cómo sé que existe? Porque Dios se representa a mi pensamiento como aquello más grande que lo cual ninguna otra cosa puede ser. ¿Y cómo Dios sería, es decir, aquello que excede, que supera cualquier otra cosa si no existiera? Es decir, el refrán dice que más vale un perro vivo que un león muerto. Es decir, Dios no sería Dios si se me fuera representado por, es decir, la idea suprema, pero no existiera en la realidad. Por tanto, Dios debe existir. Esto es trampa. Es decir, esto es trampa. Nosotros sabemos que Dios existe no porque tengamos la idea de Dios, sino porque la realidad que aceptamos humildemente nos habla de Dios. Veo cosas fuera de mí, esas cosas están ordenadas y yo me puedo preguntar, ¿y quién las hizo? Dios. ¿Y quién les dio el orden que tienen? Dios. Descartes no considera esto. Es decir, saca la existencia de Dios del mismo pensamiento. Es decir, en realidad lo que hace Descartes es divinizar el pensamiento del hombre. Es decir, tratemos de recordar. Primero, la duda universal. ¿Es legítima esa duda? No, es falsa. Me puedo engañar con respecto a muchísimas cosas, pero no me puedo engañar con respecto a esto. Hay un mundo fuera de mí. Sin embargo, Descartes lleva adelante la duda universal. ¿Qué es lo que le queda? El puro pensamiento. ¿Es legítima esta certeza? No, es falsa. ¿Por qué? Porque si no hubiera una realidad fuera de mí, mi pensamiento jamás pasaría al acto, jamás actuaría. Ni mis pensamientos, ni mis sentidos externos, ni mis sentidos internos. Luego, ¿cuándo aceptar que algo existe en la realidad? Cuando de ello tengo una idea clara y distinta. ¿Es legítimo este paso? Tampoco es legítimo. ¿Por qué? Y porque lo real no se ofrece a un conocimiento total, exhaustivo, que agota sus posibilidades, sino que lo real se ofrece en el claroscuro. Es cierto que la ciencia con respecto a la mosca conoce un montón de cosas. Creo que la disciplina que estudia los insectos es la entomología, algo por el estilo. Puede hacer un montón de afirmaciones con respecto a la mosca, al mosquito, lo que sea, pero no lo conoce todo. Y hasta el año no 2000, sino hasta el año 2000 millones, si es que el mundo existe, es decir, no conocerá todo con respecto a la mosca y al mosquito. No estamos ante cosas que se nos ofrecen un conocimiento claro, distinto, total y exhaustivo, sino que conocemos hasta donde podemos. No nos engañamos en lo que conocemos, pero no conocemos todo. Nuevo paso. ¿Existe Dios? Sí, Dios existe. ¿Por qué Dios existe? Y porque así lo exige mi pensamiento. ¿Y por qué lo exige así mi pensamiento? Y porque es la idea más grande que tengo. Pero entonces, con este razonamiento, lo que uno hace es divinizar el propio pensamiento. La razón que tenemos para reconocer la existencia de Dios no es que yo piense algo más grande que lo cual no puede existir ninguna otra cosa, sino porque acepto la realidad y la veo en primer lugar existente, en segundo lugar ordenada, y ni la existencia le viene a la realidad de sí misma, le viene de Dios, ni el orden que tiene le viene a la realidad de sí misma, sino de Dios. En cuarto lugar, ¿existe el mundo? Hasta ahora lo que lleva adquirido Descartes es lo siguiente. Primera certeza, pienso. Segundo paso, los criterios para aceptar la existencia de algo, cuando de ello tengamos una idea clara y distinta. Tercer paso, Dios existe. Pero ¿y el mundo? ¿Existe o no existe? Es un problema que Descartes no puede resolver. ¿Por qué? Porque de entrada, por medio de esa duda universal, cortó el puente entre el pensamiento y el mundo. De entrada había dicho, pero puede ser que todo lo que mis sentidos me dicen con respecto al mundo me engañe, pero puede ser que con todo lo que mi pensamiento concibe con respecto al mundo también sea engañoso, sea falso. Entonces, ¿cómo recuperar la existencia del mundo? Es el llamado
problema del puente. El que quiere partir de sí mismo, después no encuentra un puente que lo conecte con respecto al mundo. Descartes saca al mundo de la galera, hace el siguiente razonamiento falso. Dice, pero Dios no me puede engañar. Dios no me puede engañar. Si estoy invenciblemente persuadido de que el mundo existe, Dios no me podría engañar, por tanto, es decir, el mundo tiene que existir. Pero así, es decir, nadie puede estar seguro de la existencia del mundo. Es decir, un historiador de la filosofía dijo, el problema de Descartes es el siguiente: de un gancho que está dibujado en la pared no se puede colgar un cuadro real. Lo único que se puede colgar es un cuadro que también está dibujado en la pared. Es decir, él, cuando llega el momento de encontrar nuevamente al mundo que primero ha eliminado por la duda universal, no tiene forma de enganchar su pensamiento con el mundo, porque de entrada lo cortó de cualquier admisión de una existencia fuera de sí mismo. La certeza primera de Descartes era pienso, pero el puro pensamiento no encuentra luego a la realidad. Uno dice, es una suma de disparates, y sin embargo, ¿por qué tuvo tanto éxito? Porque hay una ciencia, que es la más adecuada para nuestra inteligencia y que procede de esta manera. Supongamos que una maestra le tiene que enseñar a un niño que nada sabe la geometría. ¿Qué dice? Y bueno, postula primero la existencia del punto, de la línea, del plano, de los volúmenes, etc. Es decir, y a partir de ahí, punto, línea, plano, volúmenes y otros postulados, saca todo el mundo de la geometría. La inteligencia en la ciencia matemática, es decir, parte de sí misma y construye sus objetos. Por ejemplo, en aritmética, establece una cantidad de valores, luego da una serie de leyes, dos números iguales a un tercero son iguales entre sí, si un número es mayor que otro y este es mayor que el tercero, el primero es mayor que el tercero, etc. Pero en todo caso tenemos que la inteligencia parte de sí misma, es autónoma, construye sus objetos, se da sus leyes y a partir de ahí edifica un mundo. Nos quedamos 5 minutos más, así terminamos. Es decir, en la matemática, en la ciencia matemática, la inteligencia es autónoma. Uno no tiene que ir a consultar a la realidad a preguntarle si existe el triángulo, el círculo, el cuadrado, el cubo, el prisma, es decir, o lo que sea, sino que la inteligencia construye sus objetos. Y en realidad, el gran proyecto filosófico de Descartes fue proceder como si la filosofía fuera matemática. La primera certeza es la del puro pensamiento. Ese pensamiento construye sus objetos y la suma de todos esos objetos es el mundo y sus leyes. La matemática es la ciencia más adaptada a la inteligencia humana. Cada tanto aparece alguien que pasa por ser un niño prodigio. Estuvo de moda la película esta, Amadeus. Mozart a los 6 años componía obras maestras musicales. Pascal a los 4 años había hecho descubrimientos geométricos. La música es una ciencia de tipo matemático. Estaba el famoso ajedrecista Capablanca, que también a los 6 años le ganaba al padre, aunque las malas lenguas dicen que el padre no sabía jugar al ajedrez, pero igual era un genio. El ajedrez es también una ciencia de tipo matemático. Es posible esos niños prodigios en actividad de tipo matemático porque la inteligencia es la ciencia más adaptada a nuestra mente. Pero no va a haber a los 6 años un niño que sea prodigio en medicina o en filosofía. ¿Por qué? Porque cada una es más ardua para nuestra mente lo que puede ser la matemática y entonces requiere mayor esfuerzo, mayor paso del tiempo, mayor elaboración. En realidad, el racionalismo es un intento de proceder como si la mente fuera autónoma y la mente pudiera construir el sentido de la realidad. Y haber aceptado el racionalismo es el pecado original del mundo moderno. ¿Por qué lo aceptó? Porque satisface el orgullo del hombre. Si yo no me encuentro ante un mundo misterioso que es creado por Dios y que me exige sudar tinta china para penetrar en el sentido de las cosas, sino que me encuentro ante un mundo que no me habla de Dios, sino que refleja la inteligibilidad que yo proyecto hacia Él, ese mundo, en lugar de llevarme a la adoración de Dios,
me llena de orgullo. El racionalismo se introdujo y triunfó, y ha triunfado en los últimos 3 siglos y medio, porque satisface algo que está hondamente arraigado en el corazón del hombre nacido en pecado: el orgullo. Pero por supuesto, el orgullo se paga, el pecado tiene su castigo en sí mismo. Ese proyecto racionalista que triunfó primero en la filosofía y luego en todos los campos de la cultura, embarca al hombre a la empresa de concebir una realidad de la que Dios está ausente y de la que el orden que Dios puso a las cosas está ausente. Y entonces la realidad que responde a Dios y no responde al orgullo humano se convierte en una piedra de tropiezo, en una piedra de escándalo para el hombre. El hombre intenta aplicar sus esquemas sin consultar el orden que Dios ha puesto a las cosas, pero esos esquemas fallan y terminan engendrando desorden. En pocas palabras, esta fue la aventura que se inicia con Descartes en la filosofía moderna. Nosotros, si Dios quiere, el próximo sábado veremos la madurez del racionalismo, que es el filósofo alemán Kant. Bueno, fue el sábado, sí.